Vamos a leer hoy el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículos 54 al 59. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, ustedes dicen enseguida: va a caer un aguacero. Y así ocurre. Cuando sopla el sur, dicen: va a ser bochorno. Y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. Pues, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario, al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedita. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dirigiéndose nuevamente a la multitud, Jesús hace un llamado de atención severo por la incapacidad de entender este tiempo único y extraordinario que están viviendo. Y Jesús parte de la experiencia concreta de los que lo escuchan. Gente capaz de observar el cielo y por lo tanto de prever el tiempo meteorológico. Las nubes que el cielo arrastra desde el mar Mediterráneo, que está a occidente del país, y que traen la lluvia fresca, que hace reverdecer la tierra. Pero por otro lado, de occidente, del suroriente, viene el viento seco y cálido, que sopla desde el desierto, y que le da al cielo un color de arena, encapotado, y que hace que el calor sea insoportable, el llamado siroco, que sabe muy bien los que han estado en Oriente. Y estos dos se encuentran en la tierra de Israel. Nubes de occidente desde el mar, nubes del suroriente desde el desierto arábigo. No era difícil, y de hecho, ya la gente estaba bastante entrenada. Son campesinos. Tienen que saber muy bien cuándo va a llover y cuándo no, el tiempo de la cosecha, el de la siembra de la cosecha, etc. Estaban bien entrenados para prever los días de lluvia, de sequía o las tempestades de arena y su canícula. Pero resulta que esa habilidad para leer los signos del cielo era inversamente proporcional a la capacidad para discernir el tiempo presente, o sea, para leer la realidad que estaban viviendo y expresar un juicio ponderado sobre las situaciones. Y aquí Jesús pronuncia una enseñanza fuerte. La provocación y la ironía son bien fuertes. Jesús sugiere que está ocurriendo algo verdaderamente significativo en el momento actual, aun cuando no dice expresamente de qué se trata. Pero los lectores que venimos siguiendo el desarrollo del camino de Jesús a lo largo de este Evangelio, sabemos que es la presencia misma de Jesús y su predicación del reino. Requiere del auditorio, de los que lo están escuchando, una reacción, una respuesta. Pero o no se percatan del gran valor de ese momento, o no dan la respuesta adecuada. Y Jesús les dice: hipócritas, si ustedes saben analizar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no analizan este tiempo?
¿Cómo es que no analizan este tiempo? Dice el versículo 56. Y utiliza la palabra, el verbo griego, kairos. ¿Cómo es que no disciernen el kairos? El kairos es el tiempo oportuno. O mejor, este tiempo como oportunidad. Toda crisis, lo hemos analizado en los meses anteriores, es una oportunidad. Y es posible que a uno se le pasen los chances. ¿Cuántas se nos han pasado en la vida por la nariz y no los hemos agarrado a tiempo? Que a uno se le pasen las oportunidades como si nada. Y por eso el llamado de atención es fuerte. Y Jesús los acusa de hipocresía. Porque no se trata de ignorancia en este caso. No es que no sepan, sino de mala voluntad para responder. Y llegado a este punto, Jesús pasa a la segunda parte de su exhortación, poniendo en el centro el tema del juicio. La imagen del juicio, Jesús ya la había aplicado a los oyentes capaces de interpretar el cielo en la primera parte. Y ahora les plantea una exigencia. Señores, hay que saber juzgar lo que es justo en la situación presente. Primero había dicho simplemente analizar, discernir, ser lúcidos, inteligentes, para ver lo que ocurre. Pero ahora va más allá. Hay que saber juzgar lo que es justo en la situación presente. Y para explicar esto, Jesús se vale de una pequeña parábola, una parábola cortica. Dice los versículos 58 y 59. Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura ponerte de acuerdo con él en el camino. No sea que te obligue a ir al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no pagues el último centavo. A ver, la parábola se basa en una escena cotidiana. La convocación al tribunal, terrible, a una persona que tiene una deuda financiera. Esta persona tiene que pagar el préstamo sí o sí. Y resulta que tiene un chance, y es el de una conciliación. La oportunidad de que se haga un acuerdo, como dice en el camino, mientras llega la apertura del proceso, de que se haga un acuerdo entre deudor y acreedor, justo antes de que se abra el proceso judicial. Y nos deja entender la parábola que esta es la única posibilidad de escaparse de la cárcel, porque por lo visto la deuda es impagable. Si no lo hace ahora, le harán pagar hasta la última moneda y desde la cárcel. Es tremendo, se quedará sin nada. Me llama la atención aquí el término moneda. No saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Y el término centavo aquí es leptos en griego, que significa ligero, sutil. Quiere decir hasta la moneda de menor valor que tú tengas, te la van a quitar. Esta persona va a quedar pelada, como dicen en Bogotá, en la inmunda. Jesús, de esta manera, pone en plano la necesidad de actuar con urgencia y con inteligencia para evitar el desastre. Traducido, quiere decir que cuando la revelación de Dios se acerca y se hace presente en la persona de Jesús, es urgente convertirse antes de que sea demasiado tarde. En medio de las crisis que nos trae la vida, tenemos siempre un chance. O podemos caminar hacia el desastre, a estas situaciones que después lamentaremos el resto de la vida, o la oportunidad de redireccionar a tiempo
de tomar decisiones sabias, y entonces puede ser un tiempo de salvación. Bueno, este es el Evangelio de hoy, pero yo quisiera subrayar, si me permiten, el llamado de atención central de Jesús, en la conclusión de la primera parte y en el comienzo, la apertura de la segunda. Es la gran lección de Jesús sobre el discernimiento, un ejercicio que todo cristiano tiene que aprender. Discernimiento. Dice Jesús en el versículo 56, si ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no disciernen este tiempo, este kairos? Lo dice usando primero el verbo dokimazo, que es ponderar, analizar, discernir. Pero luego, dice en el versículo 57, ¿y por qué no juzgan? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Y se vale ahora del verbo crino, juzgar, también discernir. Hay un doble reproche de Jesús en esta palabra. En primer lugar, ¿por qué no sabes leer el tiempo en el que vives? ¿Por qué no sabes captar los signos de los tiempos? Este es el primer reproche. Es que hay señales para leer, están ahí, a la vista. Señales, indicadores que nos invitan a tomar decisiones, a hacer elecciones, a formarnos un pensamiento y a entender hacia dónde vamos con nuestra vida. Hay que observar, y diría yo, no solo los signos de los tiempos, sino también los signos de los lugares, si me permiten agregarlo. Es claro que el Evangelio se refiere a ambas cosas. Hay que ver las urgencias y leer esas urgencias para comprenderlas, para ser prudentes, para que no nos cojan desprevenidos cuando lleguen. Y este discernimiento al que Jesús nos llama es una operación de gran inteligencia. Nos está diciendo, oye, sé inteligente en la vida. Y seguramente alguno de ustedes podría estar pensando, lo de la pandemia. Podríamos, cómo manejarlo, cómo saber vivir el tiempo, cómo prepararnos o cómo gestionar para evitar daños mayores. Eso podría ser, de esto ya hemos hablado. Pero yo prefiero poner ahora otro ejemplo. ¿Por qué tanta gente no sabe prever en su vida que un día llegará a ser adulto mayor? Que después de la juventud hay un tiempo de madurez, y que con esta madurez también comienza una decadencia biológica, también las limitaciones, y que esto va viniendo acompañado de cambios en la vida que generan crisis. Hay una crisis, por ejemplo, dicen los entendidos, a los 40. Le llaman la crisis del mediodía, la crisis de media edad. Y poco a poco va comenzando la decadencia. La vida que uno ha hecho está ahí. Y esta crisis llega para todo el mundo. Lo mismo ocurre, dicen, a los 70. Viene otra crisis traída por la ancianidad que comienza. Saber recibirlo indica una operación de discernimiento. Entender, tengo esta edad, significa que ciertamente tendré que cambiar cosas, ajustar mi alimentación, mis rutinas, mi orden de vida, poner en orden mi casa por dentro, mis relaciones, todo. Tendré que hacer ajustes, cambiar cosas y prepararme. Si por el contrario, yo no tengo esta conciencia, entraré en la crisis de la transición sin estar preparado, y en consecuencia la crisis podría ser más ruinosa de lo que hubiera sido si no la hubiera preparado, si hubiera sabido leerla antes, mejor. ¿Me hago entender? Es solo un ejemplo. Practica el discernimiento,
antes de que ocurran las situaciones, viéndolas primero, tratando de hacer ajustes, de cambiar algunas cosas, antes de que sea demasiado tarde, para no llegar a decir después de un tiempo, ¡ay, si hubiera hecho esto! Pero a estas alturas, ¿ya para qué? Entonces, para Jesús, la primera advertencia sobre el discernimiento es sé consciente de lo que estás viviendo. Por favor, sé consciente de lo que estás viviendo. Pero esto requiere la atención a la segunda lección. Jesús dice, ¿por qué no juzgan por ustedes mismos? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos? Quiere decir que el discernimiento es indelegable. Pensemos cuántas veces pedimos a otros que piensen, juzguen y decidan en lugar de nosotros. Incluso en la iglesia. ¿Cuántas veces en la iglesia le hemos confiado el juicio a otros y no lo hemos hecho por nosotros mismos? Entonces, por ejemplo, voy a preguntarle a mi acompañante espiritual y hago solo lo que él me diga. No, él te va a enseñar a discernir. Por eso Jesús es fuerte. ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos? Como podría ocurrir en una familia, no, es que mi mamá me dijo que me casara con fulanito o fulanita de tal. Oye, por Dios, ¿te discierne por ti mismo? O una persona, no, es que parece que Dios te llama para ser sacerdote o ser monjita. No. Caballero, señorita, disciérnalo usted. ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos? Crino, disciernan por ustedes mismos. Porque la responsabilidad última de las decisiones recae sobre cada persona. Después, no es que fue fulano que me dijo. No, señor. No responder por uno mismo no lo hace a uno más santo, sino más miserable. Porque no se tiene la subjetividad responsable para asumir las cosas. ¿Por qué no juzgas por ti mismo? Esto es lo que Jesús nos dice. Aquí está el discernimiento como una operación que nos compete a cada uno. En síntesis, ¿qué nos pide el Evangelio? Dos cosas: lucidez y decisión. Lucidez para estar dentro de las situaciones con inteligencia. Y decisión personal, indelegable, para actuar con libertad, como nos pide el Evangelio. Para estar a la altura de los llamados de Dios en cada circunstancia. Y alguno de ustedes me puede preguntar, Padre, ¿y cómo lo puedo poner en práctica? ¿Cómo puedo ejercitar el difícil arte del discernimiento? ¿Cómo comprender y elegir en las diversas situaciones lo que es justo? Como dice Jesús, lo que es justo, lo que el Señor quiere de mí. Pues permíteme responderte de esta manera. Hay al menos algunas disposiciones que son esenciales, y son tres. Una, sigo el Evangelio de hoy. Una, la capacidad de observar, situándose conscientemente dentro de la realidad frente a lo que sucede dentro y fuera de uno. Dos, la capacidad de ponderar, de evaluar las cosas y los acontecimientos a la luz de la palabra, del Evangelio, que se convierte en criterio de juicio, porque esto es lo que me muestra qué es lo que es del Señor, lo que es justo, lo que corresponde al querer de Dios. Y en tercer lugar, la necesidad, escúchame esto, la necesidad de una vida interior, de un trabajo personal que requiere silencio, recogimiento, reflexión y mucha oración. ¿Está claro el Evangelio de hoy? Te invito ahora a que lo vuelvas a leer con mucha atención. Está en Lucas capítulo 12, versículos 54 al 59. Y no olvides esto:
La vida es una aventura, es un viaje que me lleva hacia algo que está por venir. De ahí viene la palabra aventura, adventura, lo que está por venir. Y al igual que con Jesús en su camino a Jerusalén, estamos haciendo el camino con Él, también se requiere lucidez, claridad y determinación en nuestro viaje, en nuestro camino de la vida. Qué triste sería caminar bajo los acontecimientos sin percatarnos de lo que vivimos. Qué triste sería dejarse llevar, dejarse vivir así nomás, sin la conciencia de lo que se está viviendo y hacia dónde nos encaminamos. Discernimiento, mi querido hermano. Bueno, y que tengas hoy un lindo día. Comienza ahora con un rato de oración, leyendo de nuevo este texto. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una excelente jornada.